yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que ser súper, o sea, exprimir la creatividad al máximo para saber por dónde ir. A veces uno tiene que tocar fondo para que se le ocurran y busque cómo salir adelante. Entonces, siempre la vida del emprendedor es, ok, apostar y si algo no funciona, bueno, renunciar, no entregues la vida para salvar algo insalvable, ¿no? Ayúdame a tener fuerza, a tener la paciencia, a tener la luz para ver por dónde ir y tomar las mejores decisiones. Vivir la vida con gratitud, ¿no? Así, mientras tengas un pan en la mesa, hay mucho que agradecer. Todas las anécdotas que les vienen. Vamos a tratar de hablar de eso, ¿no? Sus vivencias y sus anécdotas con respecto Ya. Sí, al tema de superación, ¿no? y porque hay una historia bonita, una cosa lleva a la otra, en verdad. Sí. Listo. Entonces, ¿ya todo está grabando? Voy a dar- Que Dios nos ampare. Así es. Como dijo Hurtado Miller antes del paquetazo. Antes del paquetazo, claro. Hola, nuestros invitados de hoy son esposos, amigos, padres y empresarios. Trabajan juntos hace 17 años y se conocen hace más de 25. Con nosotros está Klaus y Gabriela. Un aplauso para ellos. Bienvenidos, Hola. bienvenidos. Es un placer de verdad tenerlos aquí. Vamos a tratar de relajarnos un poquito y vamos a tratar de comenzar a explorar un poco las historias de vida de cada uno de ustedes. Yo quisiera empezar haciendo o introduciendo a la gente a las vivencias de cada uno, pero en función a palabras que yo les voy a ir mencionando, porque cuando yo escuchaba en la preentrevista las vivencias de cada uno, decía, wow, aquí hay tanto para compartir y tantos aprendizajes, ¿no? Que resumirlos en un podcast a veces es bien complicado. Entonces comenzaron a brillarme palabras y una de las palabras que siempre apareció, tanto en el testimonio de Gaby como en el testimonio de Klaus, fue la palabra superación. Entonces, si yo les menciono la palabra superación, y cualquiera pues, puede intervenir, ¿qué memoria, qué anécdota les viene a la vida vinculada a si yo sé lo que es la superación? ¿Quieres empezar, Gaby? Bueno, las mujeres primero. Hola, Aurea, muchas gracias por invitarnos más bien. Superación, para mí yo creo que es algo que se da siempre. Klaus además tiene un dicho que me gusta que dice, lo único permanente es el cambio, ¿no? Y yo lo relaciono y me lo traigo y es el aprendizaje constante, el querer siempre ser mejor y mejor en todo sentido, profesional, madre, hija también, esposa, amiga. Creo que nunca se deja de aprender. A mí me gusta mucho aprender. En pandemia fue una etapa en que yo me dediqué con tantos cursos y aprendizaje virtual que había, le entré a cuanto encontraba. Y siempre he podido tener esa facilidad de aprender virtual. Me gusta mucho la tecnología, así que me es fácil enganchar con eso. Y siento pues que hay un crecimiento importante personal, ¿no? Y de hecho sí, hay veces que toca que algunas personas te dicen, oye, mira, tú antes, o sea, manejabas esto así y ahora así, y te das cuenta pues que sí, que hay un crecimiento que se da gracias a todo eso. Pero también va de la mano con muchas emociones, ¿no? Con la personalidad de cada persona, relacionada a aceptar errores, a humildad, a pedir ayuda, a saber cuándo decir no, cuándo decir sí. Hay también, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero si tuvieran que recordar algún episodio en las vidas, vamos a tratar de ir pensando en las experiencias y lo que nos ha pasado en la vida, ¿no? ¿Qué dirías tú, Klaus? Dentro de toda tu historia de vida, ¿cuál ha sido el reto más grande, no? Bueno, han habido varios. Han habido retos de salud, han habido retos como familia, como empresa. ¿De cuál quieres que te hable? El que tú recuerdas primero. Muy bien. Vamos a abordarlos. ¿Te parece? Sí. ¿Abordamos varios? Sí, claro. Para mí uno de los más impactantes fue cuando formamos nuestra primera empresa, que se llamaba Dos Artes, y por razones que después puedo desplayar, tuvimos que cerrar, ¿no? Tuvimos que cerrar, despedimos personas. Eso ¿Después fue de cuántos años, más o menos? 7 años. 7 años. Eso fue muy doloroso, muy fuerte. Aparte que no es que teníamos dos fuentes de ingreso, sino que era una fuente de ingreso
para los dos, porque los dos trabajábamos en esa empresa. Ujú. Entonces sí hubo que tomar decisiones muy, muy duras, ¿no? Tan duras como tener que salir de nuestro departamento y alquilarlo, ¿no? Ujú. Porque realmente no habían ingresos, Ujú. absolutamente no habían ingresos. Entonces, tanto como decidir, oye, si no hay ingresos, ¿qué más? Uno, reinventarnos. Dos, sacar a nuestras hijas del colegio, mandarlas al colegio lo más barato posible porque no puedes empezar a cavar un hueco donde no hay ingresos, Ujú. ¿no? Y eso era una decisión muy dura. Y a la vez comunicársela a tus hijos y ver las caras de frustración y comerte ese roche, Claro, ¿no? es doloroso. Es doloroso, pero sabes que tienes que tomar una decisión dura para no hundirte más. Y a la vez eso requiere pues valentía, coraje. Te vienen emociones de miedo, ¿no? O sea, ¿y ahora qué va a pasar? Ujú. Pero el miedo no significa parálisis, ¿no? Significa, bueno, a pesar de que tengo miedo, vamos, sigue adelante porque alguna esperanza, alguna fe tiene que haber para revertir esta situación. Y bueno, y así lo hicimos, ¿no? No, Fue el no. momento más duro, creo. En tu caso, ¿tú sientes que ha sido ese el momento más duro o no? Sí, Sí. sí. Y confieso que yo sí me paralicé. Y Eso es lo que justo iba a preguntar, porque en sí, la preentrevista tú tienes una forma de enfrentar el miedo muy distinta a la que menciona sí. Klaus. O sea, en tu caso es mucho más duro y complejo Mm. el tema del manejo del miedo. Sí, justamente en ese momento eres de tomar acción, siempre, ¿no? A mí me cuesta más eso. Entonces, yo ahí me apoyé un poco en él, porque yo me paralicé simplemente, y él es de tomar acciones. Pum, pum, esto se hace así, y a veces es como que en automático, ¿no? Y ya, claro, y en ese momento fue súper bueno, porque después nos poníamos a pensar, ¿cuántas personas y familias simplemente hacen como que si nada pasara y continúan con su vida? Porque hacia afuera dicen, no, no pasa nada, mi estatus social, no puedo permitir que mis amigos sepan, cuidas la imagen, Ujú, pero finalmente te sigues destruyendo por dentro y lo ujú. que vives dentro es totalmente diferente. Entonces, más bien nosotros es como que tomas el toro por las astas y dices, bueno, Sí. esto está pasando. Y claro, es un proceso muy difícil de digerir y de procesar, sobre todo cuando hay pues hijas, ¿no? De por medio, que como dijo, los dos estamos de patitas en la calle con 3 hijas atrás. Pero eso nos ayudó a esas decisiones que él tomó y que asumimos como familia, fue lo que nos permitió, ok, no hay ingresos, ¡fum!, nos reducimos, Ujú. ¿no? Y A te cero. permite como que respirar un poquito, claro, con la ayuda que vas recibiendo, porque obviamente recibimos ayuda, y ese sumar cosas te va dando respiro, un poquito de aliento, paciencia para pensar qué hacer y empezar a avanzar otra vez, ¿no? Cuando pasan este tipo de desafíos y de cosas, siempre hay dos componentes, ¿no? El componente racional y el componente emocional. Y yo siento que, claro, lo que gobernó de alguna manera el cómo tomar ese toro por las astas tenía que ver con la racionalidad. Tú hablas mucho de, oye, si no hay, no hay. O sea, no puedo seguir insistiendo en lo que tú dices. Mucha gente quiere mantener el estatus, ¿no? Pero eso no es posible, claro. En términos prácticos, para una persona que pone las cosas de manera racional, es así, pero no todas las personas tienen esa capacidad y muchas veces el lado emocional gana. Para que la gente que está afuera entienda, podríamos un poco abordar como la historia de qué pasó, por qué se tuvo que cerrar la empresa, cuál fue el desafío. ¿Podríamos entrar ahí? Sí, de hecho nosotros tuvimos la idea de trabajar juntos, nos llevábamos muy bien como pareja, queríamos trabajar juntos, estuvimos en una etapa en que yo dejé de trabajar en una empresa y dijimos, bueno, hagamos algo juntos. Y vimos esta oportunidad de fabricar escaleras de madera para un retail acá en Perú. Y nosotros sin saber nada de madera, dijimos, bueno, escaleras de madera, qué fácil es. Fácil. O sea, facilazo, ¿no? O sea, armas la escalera, la entregas y ya está, sin saber nada de carpintería ni de madera. Entonces, claro, con esa propuesta, el retail nos aprobó, empezamos a trabajar juntos, nosotros buscando, ahí empezamos a vivir un poco el mundo en Villa Salvador, donde pues ahora es nuestro día a día, ¿no? Y yo creo que Maestro vio en nosotros una propuesta de, oye, siempre mejorar y crecer, ¿no? Podríamos sí haber cometido algunos errores al comienzo que hubieron, porque era propio del aprendizaje de ese sector y el producto, pero estuvimos ahí avanzando. Y así pasaron 7 años, ¿no? Donde hubieron épocas muy buenas, desarrollamos inclusive otros productos de madera para ellos, pero vino una época muy difícil. Y en realidad creo que el error más fuerte fue parte nuestra,
donde nosotros nos apoyamos en la comodidad de tener un cliente muy grande que te compraba toda la semana sí o sí. O sea, tenías un cliente que representaba un porcentaje muy alto. según 90%. 90%. Sí, no, todo el porcentaje. Sí, Ya. sí, era, claro, Sí. o sea, habíamos tratado de empezar a mirar otros sectores justamente porque teniendo madera, teniendo máquinas, teniendo todo, dijimos, bueno, hay que hacer algo más, porque si pasa algo, bueno, pasó, ¿no? Ujú. Ya habíamos hecho algunos intentos de hacer muebles, pero era algo muy ligero, muy incipiente todavía, y sucedió que cuando Sodimac compra Maestro, Ujú. vino, bueno, obviamente tuvieron que hacer un corte de inventarios y obviamente ya no había la compra que nosotros estamos acostumbrados a tener. O sea, se contrajo toda la... Entonces, Sí. claro, ahí Ujú. pues dijimos, bueno, ya esto no va para más, ¿no? Porque veníamos ya de un bajón fuerte. Ajá. O sea, nuestro mejor momento era cuando hacíamos, no sé, 1500 escaleras al mes para Maestro, para Promart y para muchas tiendas de retail de ferretería. Entonces Ujú. estábamos en un buen momento, pero Ujú. parece que en algún momento se cae el sector constructor y Ujú. todas estas tiendas también empiezan a contraerse, reducirse, ujú. a contraerse y por ende nosotros también. Ujú. Claro, nosotros nos habíamos preocupado, como la venta estaba segura, Ujú. nos habíamos preocupado sí mucho en ver la parte interna, éramos muy buenos en la parte operativa, despachábamos a provincia todas las semanas, nos habíamos organizado y armado Calidad para de eso, servicio estaba. ¿no? Ujú. Él había desarrollado maquinaria especial para fabricar escaleras, eran muy productivos, Ujú. porque era mucho volumen, ¿no? Ujú. Todo eso estaba muy bien manejado, pero claro, la otra parte se nos pasó Se por nos cayó la encima, parte la comercial. La parte experiencia, comercial, claro. ¿no? Ujú. Muy acomodados, por eso digo. Entonces, ahí pasó. Ujú. Y bueno, ahí es donde llega un momento en donde, como Gaby te ha dicho, Sodimac decide reducir los inventarios y no entraban órdenes de compra y no Claro, entraban. el flujo se comienza a cortar, a cortar, a cortar. Se empezó a cortar el flujo y con Gabriela nos miramos y dijimos, oye, vamos segunda semana o segundo mes, segunda semana por debajo del punto de equilibrio. Esto no va más, Ujú. ¿no? Y la proyección es que sigue igual. Ujú. Entonces, acabamos a empezar a cavar un hueco y nos vamos a ir a la porra, Ujú. ¿no? Ok, cerramos. ¿Qué vamos a hacer mañana? No lo sé. No lo sé. Sí. Pero Pero esto, tú eres más decidido, ¿no? Es como esto que hay que pasa acabarlo. y mañana ya, se cierra. Sí. Y si hay algo que no sé si me caracteriza o no, es que no puedo vivir una farsa. Ya. Así de simple. No puedes, es un mensaje para todos los que nos están viendo, no se puede vivir una farsa. No puedes vivir con tu esposa al lado y decirle te quiero cuando realmente no es. No Ujú. puedes vivir con una empresa así, tengo una empresa cuando realmente está hasta las patas. Ujú. Tienes que vivir lo que es. Tu ¿no? realidad. La foto ¿cuál es? Esa Ujú. es la foto. ¿no? Ujú. No hay ingresos, estamos mal. Entonces sí había que tomar decisiones así, tac, 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 para reducirse a cero y empezar. La decisión dentro de estas era alquilar el departamento, mudarlos a la casa de mi suegra, que muy gentilmente, agradezco, eso siempre Los acogió. Ujú. nos Sí. acogió. Hablar con el colegio y decirlo, y esta es la situación, no te voy a poder pagar. Ujú. Total, que ya habíamos tomado la decisión, hay un colegio que se llama GICE, Ujú. ¿no? O sea, el colegio naval, ¿no? Ujú. Es virtual. Que tenía un programa virtual que costaba, digamos, 500 soles al año. Entonces te era puedo para creer. decir, ya, cumplo con la educación de mis hijas, ¿no? Entonces, eso es muy, claro, tienes que tomar una acción rápida. Y cuando tomamos la acción, inclusive, nuestras hijas ya se habían despedido de sus amigas. Claro, porque, Cosa que éramos- porque una cosa es lo que uno como adulto decida y entiende racionalmente, pero los niños que están en el medio Sí. no lo ven así. Ellas ¿no? pasaron por ese proceso, ¿no? De tener que despedirse de sus amigas, pero por X motivos, milagros de la vida, nuestras hijas pudieron continuar en el colegio Ujú. y acabar en el colegio y, bueno, y terminaron la educación en el colegio. O sea, al final no salieron. Al final, o sea, salieron 2 o 3 No. días y regresaron. Oh, no te puedo Sí. creer. Sí, fue así, como digo yo, algo Fue un milagroso. milagro, Fue ¿no? milagroso. Fue una suerte de Este, milagro, pero sí. nosotros tomamos la decisión dura y después sucedió el milagro, Ujú. ¿no? Claro, Ya entonces, claro, nos- para ellas el golpe de haber salido y después regresar y decir qué está pasando, y claro, eso, enfrentarlo ya con sus amigas también Sí. debe haber sido bien difícil, ¿no? Pero imagino que al margen del hecho final, porque dices que, bueno, por alguna razón externa pudieron continuar, Ujú.
igual para ellas era no puedo continuar y habían cortado la etapa. Sí. El volver a reenganchar ya no era la misma niña, ¿entiendes? O sea, Sí. el yo haber ya renunciado, porque es una renuncia Sí, en sí, realidad. fue una renuncia. No, sí, una de las cosas que, bueno, a mí me marcó y creo Eso que fue muy impresionante. siempre lo que nos acordamos, nuestra hija mayor tenía 13 años. Ujú. Y nosotros, bueno, nos habíamos mudado a un depa chiquito, previo a ir donde mi mamá. Y en ese depa chiquito, en una de esas, nuestra hija sale con unas amigas, regresa y nos sienta a los dos en la cocinita y nos dice, dentro de un speech así bonito, usted no se preocupe que las cosas pasan por algo. Y nosotros así, plop. Sí, O sea, nos dijo, 13 todo años, va a estar bien. ¿no? Todo va a Sí. estar, porque las sentamos a las 3. Papá y mamá hemos tomado esta decisión. Ujú, Pum, 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 pum. ¡Wow! ¿no? ujú. Y bueno, pero ya era una decisión que tienes que Claro, respetar, ahí, ¿no? ahí Caballero. hablaba él, ¿no? Yo, Ujú. Para ti es más difícil, claro, yo calladita, él dice, él habla. pero tú confías. Sí, claro. Tú Sí, confías, sí, o sea, al sí. final, y entiendo también que tiene mucho que ver con esta forma que tú mencionabas de cómo afrontas el miedo, ¿correcto? Entonces, de alguna manera siento que si Klaus hace que no te paralices. Es que es una decisión que teníamos que tomar, pero claro, para mí era más difícil. Entonces, Ujú. Ahora, Juguemos en pared, le dijiste toca, tú. le toca. digamos, ese es desde el punto de vista de padre de familia, desde el punto de vista de esposo. Gabriel es un regalo, ¿no? Ujú. Porque cualquier mujer o cualquier persona, no todas las personas pues lo tomarían bien, algo así. Oye, Klaus, mira, yo estoy en las buenas, pero en las malas sabes que yo zafo, ¿no? Entonces, eso de hecho es algo que yo valoro mucho, ¿no? Y claramente llevamos 25 años de casados y aparte hemos renovado nuestros votos, ¿no? Qué lindo. Esa es otra etapa que cuando tú te casas hay toda una declaración, ¿no? Ujú. Yo me entrego a ti, yo, Klaus Austin, me entrego a ti, Gabriela, en la adversidad, en lo bueno, en lo malo, patatín, patatán, ¿no? Ujú. Pero no te das cuenta realmente de lo que estás diciendo hasta que no pasa, porque una vez que pasa y han pasado 25 años, dices, wow, sí, qué bestia esta declaración. He pasado por todas, en la dicha, en la desdicha, en la adversidad y cuando las O cosas sea, van. era verdad. Tú has Exacto. comprobado de No era que una farsa, no ¿ves? era una Entonces farsa. sí, Ujú. ella siempre estuvimos juntos, fuertes, apoyándonos, como dice, no sé, como uno solo, ¿no? Y eso creo que es algo muy valioso. Ujú. Claro, muy, sí, muy valioso. justamente algunas personas nos contaban que en una situación así las parejas se separaban. ¿no? Claro. Era motivo muy Suele fuerte pasar. para sí. Sí, Y más bien por el contrario, nosotros creo que nos unimos más porque para mí también era como que, ¿cómo yo le voy a reclamar algo a él si los dos estamos trabajando juntos? La responsabilidad ha sido de los dos. Y bueno, que los dos entramos acá, los dos salimos. O sea, para mí ese era el único camino. ¿no? Ujú. No había forma de reclamarle nada a nadie. Bueno, también tiene que ver, considero, cuando hay un equipo en la generación económica del hogar. Mm. A veces suele pasar, ya, y por aquí han pasado muchos hombres que son los sostén económico de la casa, y la mujer no Claro. necesariamente contribuye. Contribuye de otras maneras, vamos a decirlo, porque yo sí creo que la mujer contribuye, así no Siempre. trabaja igual, contribuye Claro. un montón, Claro. ¿no? Pero suele pasar que los hombres, cuando sienten esa responsabilidad y por A o B fracasan, ¿ya? O les va mal, sienten tanta culpa que muchas veces ocultan todo el dolor y el estrés en el que están a la propia esposa. O sea, no lo revelan, no lo muestran. En el caso de ustedes era imposible no mostrarlo porque trabajaban juntos. Evidente. Claro, la O sea, no había forma de que ella no lo sepa. Claro. Y creo que a lo mejor ese componente ayudó muchísimo. No podemos decir que hubiera pasado si tú hubieras estado de espaldas a lo que pasaba, pero en general yo lo que creo es que esto fortaleció mucho el tema de la fuerza de los dos para salir adelante. Y seguimos hablando de superación. Porque cuando hablamos de Sí. superación estamos hablando, en este caso estamos hablando del ámbito empresarial, de muchas renuncias, ¿no? Para poder, y renuncias en todo sentido, renuncias incluso hasta el ego, ¿no? Porque esto que mencionas tú sobre el estatus social, sobre el grupo social de las chicas, también el colegio al que acuden, el tener que decirles mañana te vas al de numeritos, vamos a decirlo de una manera graciosa, ¿no? Es una renuncia, ¿no? Sí. Para poder volver a levantarse. En realidad la vida se trata de eso, de levantarnos Sí, sí. 50 veces, porque te vas a caer y aquí que escuchen todos, o sea, nadie la pasa plano. Todos Sí, sí, tenemos sí. nuestros... Sería todos muy tenemos aburrida la nuestros vida retos. también. También. Y en algún momento fuera de cámaras tú me decías, bueno, las anécdotas
sí, estas anécdotas ocurren una vez en la vida y es bonito contarlas, pero cuando las vives son muy duras. Claro. Claro, y es como que te retraes porque es el momento, el tiempo, por lo que fuere, pero para prepararte para algo mejor. Claro, porque yo me imagino que al final, ¿cuántas personas trabajaban con ustedes en ese momento? Éramos como 15 más o menos. 15 personas, 7 años, o sea, también es muy duro porque no solo es para ustedes es el doble de duro y a veces la gente no lo entiende porque tener que decirle a la gente, no, Sí, eso no va son más, anda familias. a tu casa, hay familias atrás, Ujú. ¿no? Pero también hay muchos aprendizajes porque dentro de esas vivencias no les ha pasado que por ahí hay alguien del equipo que está dispuesto a seguir con ustedes independientemente de lo que pase. No sé si les ha pasado, ¿no? Bueno, Estas lecciones de vida de gente que a veces sin tener nada te demuestra tanto que tú dices, wow, ¿no? O sea, quizás necesitabas esa solidaridad. Después o hemos esa- continuado trabajando con alguno de ellos, pero ya Ajá. en la nueva empresa, pero no fijos, ¿no? Ujú, claro, claro, Pero los han vuelto a buscar. sí depositábamos su confianza en personas la confianza en personas que eran muy buenas, ¿no? 7 años transcurrieron, se tienen que ir a prácticamente a tomar la decisión y después hay una reinvención. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y cómo viene la reinvención? Lo que Uf. pasa es que ahí entra un poco esa parte donde yo me meto en todo lo que voy encontrando y yo había encontrado un programa del BID que se llama FinPyme para empresas de mujeres, Ujú, que era para empresas lideradas por mujeres en América Latina. Entonces participábamos, nos escogieron y eran tres partes. La última parte era hacer un plan de marketing. ujú, Entonces Un- fue justo el Un momento, plan estratégico. un ¿verdad? plan estratégico. Entonces Ujú. justo cuando cerramos. Entonces tomamos esa etapa ujú, para justamente ver a dónde movernos y cómo hacer, ujú, ¿no? Porque, paréntesis, claro, habiendo cerrado los dos, sin chamba, sin ingresos, sin nada, ¿qué hacemos, no? ujú, Entonces era o seguir trabajando por nuestra cuenta o buscar un trabajo en alguna empresa. ujú, Fuimos a esta opción. ujú. Y en la reunión, esta persona me dice, mira, los headhunters, tenemos varios checklists que vamos llenando con los perfiles. En el caso de los dos, no hemos hecho universidad. Ujú, Entonces era Somos como que técnicos, los dos. claro. automáticamente descartada esa opción. claro. Y le dije, gracias. Regresé, le dije, Klaus, empezamos otra vez. O sea, ese fue el momento en que dijimos, no hay otra opción a volver a empezar juntos, Ujú, ¿no? Y bueno, el cierre había sido en mayo y en julio ya abrimos esta nueva empresa que hoy tenemos ya 10 años. Y con esta ayuda de este plan de marketing, justamente nos enfocamos en no hacer con lo que no habíamos conectado mucho en la empresa anterior, lo que nos había fallado, lo que no Lecciones había aprendidas. funcionado, Ujú. ¿no? Claro. Dejando eso de lado y sí queriendo más bien hacer lo que sabíamos que nos iba a funcionar. Teníamos mucha expectativa con este cambio que estábamos haciendo, ¿no? Ajá. Y básicamente era lo que habíamos empezado al final de la otra empresa, que no nos dio tiempo de conocer más y mejorar, de ya hacer muebles, pero con mucho valor agregado. Ujú, Entonces, así empezamos de a poquitos esta nueva empresa que ahora tenemos, ¿no? Ujú. Pero pasamos todo ese proceso. Que ya tiene 10 años. 10 años. Sí. Y ya no se han repetido los errores de la primera experiencia, pero me imagino que gracias a esa experiencia han habido aprendizajes valiosos que han capitalizado. Sí, justamente. Ujú, Justamente. Sí, claro, ahora el abanico de clientes es mucho más grande, no Ujú. dependemos de uno solo, somos más eficientes. Sí, también es cierto que a veces hay momentos donde se cae un poco el flujo de ingresos, pero siempre la cosa repunta y ahí vamos bien, ¿no? Y en el caso de la gama de productos, porque entendía que en la primera empresa ustedes habían tenido no solamente concentración en la parte comercial, sino también en la parte productiva, porque entendía que el producto estrella creo eran las escaleras, Ujú. ¿correcto? ¿Era Mm. uniproducto o sí tenían varios productos, pero lo principal era las No, escaleras? era un producto con 4 modelos, 4, 6, 8 y 10 pasos. Claro, después fuimos sacando otras cosas. Ajá. Pero en esta nueva etapa ya no tienes un solo producto con Claro. 4... No, olvídate, acá, o sea, nosotros nos hemos apoyado y somos muy fuertes en madera, Ajá. que es un material que a muchos les complica porque se sigue transformando en el tiempo. Ujú, Entonces hemos aprendido muchísimo de cómo se transforma la madera ujú, durante el proceso de producción y posterior, pero complementamos con otros materiales de la carpintería. ujú, Pero para que al cliente le sea interesante,
complementamos esos productos de carpintería con todo lo que interviene en un mueble en sí, para que el cliente no se tenga que estar preocupando en tomar diferentes proveedores Especialidades. para el proyecto del mueble, porque son varios muebles que intervienen y es mucha cantidad, es mucho volumen, mucha personalización, y ahí entra el dolor de cabeza, ¿no? De que estás, durante la cotización nomás hay miles de cambios, durante la producción hay miles de cambios más, durante la instalación sigue habiendo cambios, o sea, hay cambios durante todo el proceso. Entonces acompañamos al cliente en esa etapa difícil. El problema, claro, nos lo llevamos nosotros también porque es una carga fuerte, pero entendemos que eso es lo que necesitan nuestros clientes. Entonces hubo todo ese cambio también de chip, de qué necesitan ellos y estar ahí con ellos, ¿no? Dentro de ese aprendizaje, ustedes los dos se fortalecieron en aquellas especialidades que ustedes sentían que en la primera etapa les habían hecho ruido, o trajeron a alguien más para que forme parte del equipo, para que les aporte el know-how. ¿Cómo lo manejaron? Bueno, siempre hemos trabajado los dos y hemos logrado encontrar la manera de trabajar juntos bien. Cuando hacíamos escaleras, si bien era un cliente el que manejábamos, o 2 o 3, entonces él veía más la parte de producción, de maquinaria, la parte técnica, ¿no? Y proveedores, y yo más la parte administrativa. Entonces así nos logramos separar. Y comercial, tú veías también comercial. Sí, ¿no? Toda la parte ya interna de la empresa. Y más bien ahora que empezamos ya esta nueva empresa, dijimos, bueno, o sea, ya el formato ha cambiado, ¿no? Entonces, más bien sí dijimos, bueno, cada uno sí lograba tener sus propios clientes. Por ejemplo, él trabaja con Mambrino, Markham, yo tenía Fridays, yo tenía Brit, ¿no? Entonces, que eran clientes grandes, pero sí internamente ya manejamos todo en común. Entonces, más bien ahí el problema era otro, que a producción llegaban 2 órdenes diferentes, 2 informaciones diferentes. Entonces ahí tuvimos que ordenarnos también para ver cómo manejarlo sin desordenar a todo el personal con una u otra orden, ¿no? Ir uno encima del otro. Entonces nos tocaba ya mucho trabajar también hacia adentro, y más bien ahora desde el año pasado hemos hecho también un cambio a él ve más, perdón, la parte de proyectos en sí, y yo más bien he pasado a ver gestión, proyectos futuros, un poco hacer mejora de procesos interna, Networking. hacer full networking. Y todo este cambio también vino a raíz de un proyecto muy grande que tuvimos, que fue todos los muebles para el Colegio Markham, que fueron ahí 25.000 metros cuadrados de muebles, una obra bastante grande, fueron 9 meses de obra, y eso fue muchas lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, con todo eso, dijimos, bueno, ok, o sea, para mí es como que la empresa es ahora versión 2.0 después del Markham, ¿no? Sí, nos hemos crecido mucho, ¿no? Después de todas esas experiencias. Y es que no solo eran 25.000 metros de muebles, sino que cada mueble era distinto al otro, y con materiales distintos, y con formas distintas. Y fue bien complicado, pero un caso de éxito, ¿no? Porque aparte el deadline era inamovible. Los chicos tienen que empezar el colegio el 1 de marzo y los muebles tenían que estar. O sea, si yo me tenía que amanecer, no era problema el colegio. Claro, claro. Era un contrato con un deadline que tenías que cumplir sí o sí. Y en obra siempre es muy difícil, es muy estresante, siempre salen cosas a lo largo de toda la obra en sí. Nosotros entramos en la última etapa, pero claro, la obra empieza pues desde el vaciado, el terreno, ¿no? Entonces, claro, nos vamos mezclando todas las especialidades y tenemos que armonizar juntos para lograr. Claro, porque trabajar en equipo con un montón de gente y de empresas que ni siquiera a veces ni conoces, ¿no? Claro. Pase lo que pase, tienes que ver cómo estar con la constructora, estar con el cliente, solucionar y tú lograr. Sí. Vamos a regresar al espíritu emprendedor, porque cuando hablábamos sobre el tema de las empresas, estamos hablando de la primera etapa y la segunda etapa, donde ya ahorita tienen una empresa exitosa, 10 años trabajando juntos, pero el que se logre esa reinvención tiene que ver con un momento bien interesante que tú mencionas, que es, yo no tenía los cartones, pues, ¿no? Entonces, si yo quería en ese momento solucionar la necesidad económica que fue la que cayó encima y la que nos agobió, vamos a decirlo así, yo tenía que cumplir con el estándar de cartones para poder entrar al mundo laboral. Y a Dios gracias, eso no se dio. Pero ustedes ya tenían una... Sí, a Dios gracias, porque a lo mejor si te hubieras conectado, hubieras estado 5 años ahí o 3 años, no sé, y te hubieras alejado nuevamente de algo que ya tú tenías como vena y como semillita, ¿no? Porque ustedes ya habían emprendido, porque emprender para mí es
el lanzarme a hacer algo de cabeza, como dices tú, Claro, incierto. Hay muchas cosas que no son ya ciertas. veré cómo pues. aprendo Claro, veré en cómo el, pataleo. en el camino. en el camino. Pero yo entiendo que entre los dos, quien siempre ha sido así, eres tú. Tú eres el Sí. que siempre ha sido independiente. Más independiente. Mm. Y Sí. cuando ella menciona, vamos a trabajar, voy a ver y va a mirar, en tu cabeza estaba clarísimo que tú no querías engancharte a trabajar y que ibas a emprender de todas maneras, o nunca tuvieron esa conversación. Sí, bueno, en realidad yo he sido independiente, siempre. Ujú. Siempre he hecho cosas para mí. Y lo que pasa es que Gabriela llegó un momento en donde ella también ya sentía que había cumplido su ciclo siendo dependiente. Ujú, Estaba cansada. ujú, Entonces cuando me dice, Klaus, queremos hacer algo juntos, mañana voy a renunciar. Ok, entrégate, yo te apoyo, ¿no? ujú. Y empecemos a hacerlo juntos. Claro, yo lo senté, le dije, este es mi plan. Ta, 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 ta. Así yo así como que a mí por hora, Ya no podía más. O sea, a ver qué me decía, ¿no? Porque claro, o sea, o sea, yo quería hacer eso, pero estamos casados, no puedo decidirlo yo sola. Claro. Y él me dijo, sí, dale, renuncia. entrégate. O sea, Renuncia. con fe, sin darle tantas vueltas porque algo resolveremos, ¿no? Ujú, Claro, Y de hecho teníamos todavía mi ingreso como independiente, ¿no? Y ahí empezamos una cosa juntos. ujú, Qué bueno que también sucedió, porque después mi ingreso como independiente fue cayendo. ujú, Entonces ya habíamos empezado esta otra cosa, ujú, claro, ¿no? pero esa etapa mía era, ok, me cansé de esto, ya no quiero más, voy a cambiar, pero porque tenía un plan. ujú. Y eso era lo que Claro. le dije, no quiero hacer esto, yo creo que podemos reemplazar esto haciendo esto y esto y esto. Así que, ¿estás de acuerdo? Sí, ya, ok, dale. vamos. Ujú. ¿Qué se necesita para tirarte a la piscina? Para cualquier persona que esté allá afuera. Creo que es una etapa en que para mí fue, yo ya había trabajado también por mi cuenta antes, yo tenía como que etapas de independiente e independiente y todas han sido maravillosas y saco muchas lecciones aprendidas de cada una. Pero creo que el cambio fue por ya cansancio. Ujú, Y es como que ya llegas a tu límite, tu cuota, ya la gotita que derramó el vaso y dijiste, ya no voy más por este lado. ujú, Y eso es lo que a mí me hizo, ok, ¿qué opciones hay? ¿Qué más hay en la vida? ujú, Esto. Y como ya lo había hecho antes, no me daba tanto ese temor de vivirlo porque ya lo había manejado. ujú, Yo dentro de todo soy muy organizada, muy ordenada, y claro, y con el apoyo de él, obviamente, ujú, era más fácil. ujú, Ahora, si lo hubiera dicho no, es como que ahí sí se me hubiera cruzado la vida, no sé, Ujú. hubiera sido un desastre, pero sí, sentir ese apoyo en esa decisión mía ya fue mucho más fácil. Ahora, si tú ves que tu pareja está sufriendo en un ámbito laboral, oye, no voy a ser tan egoísta de verlo así y decir, no, quédate ahí, ¿no? Dale, o sea, Para ti más me toca importante, apoyar, claro. Claro, para ti más importante era que ella esté bien. Su tranquilidad emocional, ¿no? Ujú, Claro que sí. Claro, y de hecho, eso fue en diciembre que yo renuncié y ese verano me tomé las vacaciones de mi vida. pues. Dormiste. Mis hijas eran chiquititas, nos íbamos a la playa todos los días, él trabajaba por su cuenta, o sea, fue maravilloso, pero ahí empezó el tema. Ujú, Ellas regresan ya al nido o al colegio y yo era como que, ¿y ahora qué hago? ujú, Entonces ahí empecé ya otra vez fuerte a entrar en ese plan que le había dicho para reemplazar los ingresos que antes tenía. ujú. Pero me tomé sí un tiempito para descansar. Entonces, si a una persona que emprende como ustedes no le va bien, eso no quiere decir que las cosas acaban ahí, No, no. ¿correcto? Hay que siempre insistir, reinventarse y continuar. Error, ensayo. Claro, llega un momento que de repente ese error, ensayo, se acaban los recursos, pero sacas de recursos de algún lado y cuando te propones algo lo logras, ¿no? A veces la Nos ha gente pasado. siente que, claro, este consejo es muy repetitivo, siempre hay una forma, todo va a estar bien, ¿no? O sea, no te preocupes. ¿Podríamos explorar en el caso de ustedes cuál fue esa forma? O sea, Sí, sí, ¿qué claro. los contuvo? Porque Mm. al final uno necesita mucha contención. Mm. Yo lo que siento es que para que tú logres algo, si tú no crees en ti, no vas a lograr nada. Mm. O sea, el principal promotor tuyo tienes que ser tú mismo, Ujú. porque la gente alrededor te puede decir, ¿no es cierto? Habrá quienes te ayudan verbalmente y otros que no, pero lo más importante de todas esas voces es tu propia voz interior, ¿correcto? Que es la que Pues, te va a decir, levántate, muévete y ya verás. ok, yo creo en la baja autoestima y en la sobreestima, pero lo que yo creo es en la estima sana, ¿no?
en una autoestima sana. Ni te creas el Dios, ni tampoco pienses pues que no puedes lograrlo. O sea, con una autoestima sana, yo creo que sales adelante. Y de hecho somos una pareja que tenemos fe, ¿no? Porque tú mencionabas la palabra fe. Y la fe se da y hay cosas que suceden en el camino que tú no sabes, o sea, son como milagritos, ¿no? Para los que son creyentes y para los que no son creyentes, pero es un componente importante, la fe. Y nos pasó en este caso que tuvimos que cerrar. Tenemos un grupo de amigos que realmente son nuestros amigos. Ese es un componente muy importante, la amistad. Y la amistad real, no la amistad de farsa, sino la amistad que tus patas dan la vida por ti, porque te quieren. Sucedió en esta etapa difícil que nosotros sí les comentamos a nuestros amigos las decisiones que habíamos tomado, pero y punto, ¿no? Y ellos en silencio, este grupito de 4 amigos, que no sé si quieres que te diga sus nombres, pero es una cosa increíble. Como ustedes quieran. No es necesario. Ellos saben a quiénes me estoy refiriendo. Ellos se juntaron, hicieron una chancha y dijeron, oye, vamos a apoyarlos porque los queremos, ¿no? Entonces nos citaron en un restaurante y le dijimos, no se preocupen, nosotros pagamos la cuenta, pero ellos en ese momento estaban en un buen momento económico. Y entre todos hicieron una chancha y nos dieron una bolsa de $4,000, como quien resolvíamos, qué sé yo, cualquier necesidad, ¿no? Y fue un momento muy, muy emocionante. Y lo más alucinante con todos estos amigos que son amigos de verdad, es que nadie les pidió, les nació, ¿no? Es distinto tocar la puerta, oye, ayúdame, pero esto fue completamente empático y les nació absolutamente de propia voluntad. Y eso es algo que yo valoro mucho, mucho, mucho de Y esas mis amigos. amistades me imagino que están... Hasta el día de hoy, a muerte. Claro. No, fue en los momentos Obvio. difíciles es que tú conoces quiénes son realmente los amigos también. Porque hay los amigos sociales, ¿no? Para la juerga, la foto, y hay los amigos que están contigo en las buenas y en las malas. En también, las buenas y en las malas. ¿no? Y bueno, y la parte... ¿Y qué continúa? Entonces, obviamente eso fue un momento difícil, pero después, con Gabriela, como ya sabes, bueno, esta empresa tiene 10 años, nos hemos superado, han habido momentos extraordinarios, muy, muy buenos. Y la condición de esta ayuda que ellos nos dieron, nos dijeron, tú no te preocupes, cuando puedas, el día de mañana, si quieres y si puedes, nos devuelven, ¿no? Ya está. O sea, cero presión. Claro. Y dicho y hecho, años después, ¿no? Cuando las cosas ya estaban mucho mejor, hicimos un desayuno en nuestra casa. Qué bonito. Los citamos a todos juntos, ¿no? Y fue un momento súper especial porque, oye, la gratitud se devuelve. Si no pasas de sinvergüenza, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. A todos los que hicieron la chancha, bueno, era un momento de profunda gratitud. Claro, de devolver, ¿no? De devolver. O sea, ustedes les pudieron devolver y Claro. hicieron el mismo gesto, ¿no? De juntarlos y porque yo no me sentía cómoda, de pronto las cosas habían mejorado un poco, estábamos planeando hacer un viaje, y yo no me puedo ir de viaje sabiendo que tengo este tema con mis amigos. No, yo primero cierro cuentas y saldo cuentas con todos, me quedo tranquila y después hago mi vida, lo que quiero, ¿no? Pero hacemos eso primero. Sería Que en ese una... caso nadie lo exigía, ¿no? No, sería una traición a la amistad. Decir, Una oye, yo la responsabilidad. paso bien, me voy de viaje y no te estoy devolviendo lo que tú me has prestado. Eso no sería ético, ¿no? Sí. Qué bonito. Y ahí hemos hablado en torno a un reto y un desafío que ha sido superado, que tiene que ver con la parte de empresarial. Pero mencionaban otros temas. Me dijiste, ¿por cuál quieres que empiece? Yo te decía, empecemos por el que más te importa y me mencionaste el de la empresa. ¿Cuál sería el otro gran aprendizaje, ¿no? Dentro de las vivencias de cada uno que les viene a la mente? Creo que otro momento importante también fue cuando teníamos un negocio de tragamonedas, en una de esas experiencias. Uf, sí. Y
decidimos llevar estas máquinas a otro país Ujú. y probar, porque bueno, teníamos unas buenas referencias. Hay un poco también una experiencia nuestra de no conocer más antes de, sino es parte de la edad, parte del aprendizaje, ¿no? Ujú. Cuando eres joven, como que todo lo puedes, todo lo sabes, Ujú. ya, sí, vamos. Y hicimos toda esta inversión y llevamos estas máquinas afuera. Ujú. Y claro, varios errores nos asociamos, por ley tenías que asociarte con una persona de allá, Ujú. pero esa persona nos saca la vuelta Ah, y ujú. nos revierte todo a nosotros, Ujú. ¿no? Para hacerla corta, perdimos todo, Ujú. pero en el último viaje que él va a ese país, cuando está regresando, casi no regresa. Y eso me lo contó ella cuando él estuvo acá. ¿Cómo así Porque- casi no regresa? Porque en el avión, bueno, tú cuéntales. Sí, claro, lo que pasa es que esta persona realmente nos hizo tanto daño, Ujú. O sea, los estafó. sí, Ujú. y Sí, parece que nosotros tenía todo. conexiones con, con la policía, qué sé yo, que hasta me pusieron orden de captura allá, ¿no? Entonces, sí fue una situación muy, muy difícil. ¿Y te capturaron? ¿Te llegaron a No, capturar? no, te no, llegaron. no, pero o sea, la parte tan difícil fue que yo ya en un momento dije, bueno, renuncio, solo dejé una persona ya, que era mi persona de confianza, y en el avión yo ya estaba, ya estaba sentado en el avión y el sonido del avión era, y habían prendido los motores y eso, ¿Se apagó? y se empiezan a apagar, ¿no? Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el avión no parte, ¿no? Entonces parece que sube unas personas del counter a empezar a revisar, ¿no? Pasaportes. Y yo dije, pucha, me fregué, ya me quedo. Me quedo acá porque este pata, yo ya sabía que me habían puesto orden de captura y absolutamente eh, que, eh, que no tenían nada que ver. O sea, yo no tenía por qué tener un orden de captura. Sin Es más, ninguna había ido a justificación. Era invertir una allá. jugadaza que hizo para quitarnos todo. Sí. Entonces, bueno, en ese momento, pues, mi corazón empezó a latir a 1000, ¿no? Dije, pucha, acá me quedo. Y me revisaron documentos, yo dije, seguramente es esto, ¿no? Y el pasajero Klaus Augustin, Dios. Pucha, ahí dije, ya, se acabó, ¿no? Y encima en un país donde no tienes ningún contacto, donde nada te puede salvar, ¿no? Y revisaron y parece que no había una... Era un tema que no era respecto a eso, ¿no? Ajá. Y una vez que el avión pues partió, pucha, me puse a llorar, dije, nunca me he asustado tanto en mi vida, ¿no? Ujú. Y bueno, y ya llegué a Lima, en Lima le dije a Gabriela, sabes que Gaby, no puedo vivir más con esto, o sea, Ujú. vivir con esa sensación de miedo y miedo y miedo, esto no lo quiero más para mi vida, o sea, Ujú. nuevamente teníamos acá más máquinas que nos Ujú. producían muy bien. Decidimos renunciar, ok, renuncia, déjalo ir, Ujú. no te aferres, porque aparte mandábamos plata para abogados Ujú. y decíamos, No, fue bien. ¿hasta Ujú. cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto se acabó. Claro, Eso era... fue otro emprendimiento que tenían afuera, ¿no? Sí, Sí, lo que pasa es en que paralelo. yo trabajé, cuando nos casamos, yo trabajaba en el negocio de tragamonedas Ujú. y teníamos máquinas, renovábamos máquinas, yo estaba bien metido en ese negocio y nos iba muy bien, fue una etapa muy, muy buena económica, tanto así que, bueno, viajamos mucho, Ujú. yo me dedicaba a correr rally, Ujú. ¿no? Que es una, Era es una, época de gloria. es una actividad que consume recursos, ¿no? Claro. Del automovilismo. Pero bueno, se podía, pero bueno, no duró para siempre, ¿no? Ujú. En ese momento, claramente tuve que renunciar a esa iniciativa que había tenido en este país y bueno, después Ujú. seguimos acá Ujú. Claro, ahí con por las ejemplo, actividades, ¿no? Pero sí tuve que renunciar a eso. ahí, por ejemplo, una de los errores que cometimos, Ujú. hablando de un poco de aprender las experiencias, era claro, estamos muy cómodos disfrutando Ujú. de lo que estaba pasando, pero no tomamos previsión ni pensamos qué iba a pasar después, Ujú. o cómo prepararnos o cubrirnos para lo que pueda venir después. Ujú. Porque como te digo, éramos jóvenes, estamos disfrutando el momento, esto estaba sucediendo, estábamos felices. Así que eso sí nos golpeó. Cuando Ujú. se terminó y todo se cayó, sí dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Ujú. Y ahí nos dimos cuenta, no hemos debido hacer, pero ya era muy tarde. Ujú. Sí. No. Pero no se nos cayeron todos nuestros ingresos, ¿no? Claro. Ella igual seguía trabajando y yo tenía más operaciones acá en Lima, entonces, Ujú. bueno, lo dejo ir. Este porcentaje, Ujú. chao, Ujú. vuelta a la página, ¿no?
Entonces, siempre la vida del emprendedor es, ok, apostar, y si algo no funciona, bueno, renunciar. No entregues la vida para salvar algo insalvable, ¿no? Ujú. Mira siempre hacia el futuro, Mm. mira siempre hacia adelante. No, y de hecho que también hay un componente importante en todo este volver a levantarse que tiene que ver con la fuerza de ustedes dos, ¿no? Mm. Con este tema de ser cómplices, de hablarlo, de Sí, no guardármelo, sino de decirle, oye, ayúdame, oye, me muestro vulnerable, ¿no? claro. No, es que Sí. no puedo con esto. Tú le decías Claro. en tu trabajo, yo no puedo con Ujú. esto. Y lo que tú dices, oye, yo no voy a mantener a mi esposa presionándola para que siga trabajando si la estoy afectando Ujú. emocionalmente. Y lo mismo has hecho tú con él. Ujú. O sea, hay que soltar, hay que dejar ir, deja ir. Ujú. ¿No? Claro. Y algo que me llamó muchísimo la atención, y a lo mejor empezamos por la palabra il postino, porque Sí. los dos mencionan canciones comunes, y es muy curioso que cuando yo entrevisto por separado a dos personas, me digan cosas tan iguales, ¿no? Es como almas gemelas. Mm. ¿Se consideran así, almas gemelas? Creo que nos hemos complementado bastante. Bueno, somos un complemento, ¿no? Ella es bueno, ella es altamente tecnológica, yo soy un hombre de las cavernas, ¿no? Yo soy lo más cercano al neandertal posiblemente. Así. Sí, sí. Sí. Claro, somos un complemento, ¿no? Yo ¿Qué es soy, el amor para ti? Tú mencionas algo que a mí me parece bien curioso, que tiene que ver con que cuando tienes a tu esposa y a tus hijas, buscas a un padre o un cura que era amigo tuyo, creo, ¿no? Y le mencionas que sentías como que tu vida ya no te pertenecía. sí, claro, porque pues cuando yo era soltero, imagínate, rally, motocross, tabla, mi vida me pertenecía a mí, ¿no? Me caso, tengo 3 hijas, la vida tienes que llenar todos, o mejor dicho, van demandando espacios que eran tuyos, y en un momento ya agobiado, lleva al colegio, trae, trabaja, paga todo, ¿no? Entonces, en un momento voy donde el padre Chong, que es mi pata, que es el capellán del colegio, que es un tipazo, y le digo, padre, estoy agobiado, o sea, mi vida no me pertenece. Tú lo has dicho, tú ya entregaste tu vida. Entonces ahí dije, vi la luz, sí, pues ya entregué mi vida. ¿Qué me estoy quejando? Efectivamente, pero es una dicha, pues, tener una familia unida, ¿no? Feliz. Claro, de repente, pues, también como toda familia o toda pareja hay sus momentos de brillo y hay momentos más opacos, ¿no? Pero sí hay una familia feliz, ¿no? Una familia real, ¿no? Sin ocultar. O sea, nos sentamos y disfrutamos mucho de momentos juntos, de ir a la playa juntos, de hacer campamentos, qué sé yo, de momentos bonitos juntos, ¿no? No es que mis hijas se sientan con papá y, zafo lo más rápido posible porque no quiero estar con mi papá o con mi mamá. Realmente sí la pasamos bien juntos. Sí, de hecho, claro, cuando estás en situaciones tan difíciles, es como que, ¿qué hago? O sea, ¿dónde voy? ¿Por dónde voy? O sea, estás totalmente en la nebulosa de qué hacer, porque estás tan metido en el problema que no ves ninguna salida. Entonces, ahí yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que ser súper, o sea, exprimir la creatividad al máximo para saber por dónde ir. A veces uno tiene que tocar fondo para que se le ocurran y busque cómo salir adelante, porque si estás en una situación muy cómoda, pues no te exiges ni te tienes que esforzar en hacer nada nuevo o cambiar. Pero cuando te toca fuerte, sí, ¿no? Mucho apoyo en la familia, en los amigos, pero también nosotros, ya un tema muy personal, mucho apoyo en Dios. Y ahí nos acercamos más a Dios, buscando ayuda, no pidiendo, sácame de esta, sino ayúdame a tener fuerza, a tener la paciencia, a tener la luz para ver por dónde ir y tomar las mejores decisiones, ¿no? Para que uno mismo pueda tener la tranquilidad de, oye, ok, y ahí aprendes el día por día, por día, y vas avanzando. Un día a la vez. Y así, sin querer queriendo, vas avanzando poquito, con cosas que van sucediendo cada día y finalmente logras pasarlo. Vivir la vida con gratitud, ¿no? Así, mientras tengas un pan en la mesa, hay mucho que agradecer.
Y a veces uno tiene más de lo que cree, ¿no? A veces uno... de lo que necesita. Sí, más de lo que necesita, más bien muchísimo más, pero a Sí. veces pasa que vivimos pensando en qué queremos tener, Ujú. pero no magnificamos o le damos sentido a lo que ya tenemos, ¿no? Quizá cuando tú tienes pérdidas, Ujú. a veces eso se revela mucho más rápido. Ujú. Y yo tengo 51 años y no tengo mamá y papá ya vivos conmigo, porque papá y mamá me tuvieron cuando ellos eran bastante mayores. Ujú. Mis amigas todas tienen a sus papás y a Claro. mí sí me da nostalgia escuchar a una amiga que me dice, no, el domingo voy a pasarla con mi mamá y Claro. yo no puedo, Y tú no. ¿no? Y yo no puedo, ¿no? Entonces ahí uno comienza a decir, qué bonita es la familia, qué bonito es el amor. Y por eso quiero volver al amor y quiero que ustedes me traten de, dentro de sus memorias, cuál es el momento de amor que más recuerdan o más, más los ha hecho sentir mejor, ¿no? Ese momento especial, ¿no? Que te viene a la mente, ¿no? Ah, pero yo sí creo que son varios. El día que nos casamos, cuando nacieron nuestras hijas, el celebrar los 25 años de casados, porque claro, cuando te casas es un momento mágico de los dos, de toda la ilusión, la preparación, estas canciones que te comentamos que las escogimos con tanto cariño para cuando entras y después con los amigos al final, que hubo todo este abrazo fuerte entre todos. Pero ya cuando vives un aniversario y lo celebras así, Que son los mismos de la chancha. sí, Creo, ¿no? Sí, Hemos crecido los mismos juntos. amigos, sí. Sí, sí. ya cuando celebras un aniversario, ya están tus hijas ahí. Claro, Entonces, ya ellas ven lo que, claro, cuando te casaste no pudieron ver, así ¿no? es. Y ellas No viven existían. esto, ¿no? Ajá. Y es lindo, pues, o sea, es otro feeling diferente, es mil emociones. Yo me quebré leyendo La Los declaratoria. Uf, sí, Claro, eso fue los votos. demasiado intenso, sí. Entonces, Claro. digamos que de los más recientes, el que más representa para ti el significado del amor sería tu renovación de votos. Sí. ¿Siempre lo quisieron hacer, la renovación de votos? ¿Nunca había empezado a durar tanto? Bueno. No, mantenernos sí. No, me refiero a la ceremonia de Sí. renovación, porque hay muchas parejas que cumplen pero no renuevan, ¿no? Fue un tema, de hecho sí, muchos amigos que ya han pasado por eso lo han manejado diferente. Para mí sí era algo especial, sí lo conversamos en un momento, pero como cuando ya se acercaba la fecha era como que ¿Qué vamos a hacer? Sí. nos tocó un poco no tener mucho tiempo para prepararlo con anticipación, entonces era como que ya, bueno, y era un trámite bastante engorroso con la iglesia, con la misa, con la que habíamos escogido, que dijimos, no, vamos a hacer algo en el DEPA y así. Algo tranqui. Pero después una amiga, ya hoy tengo que agradecer a Susi, que nos llamó, Susi. me hizo recapacitar esto y dijo, ¿cómo no lo vas a hacer? Entonces hablé con una mamá de un amigo también que me ayudó a lograrlo con una iglesia. Entonces, y eso fue una semana antes, ¿no? Entonces, claro, él es la porque misma encontrar fecha. fecha para la iglesia no está Olvídate, rápido. o sea, fue también como cayó al cielo, ¿no? Y dije, Klaus, he encontrado esto. ¿Qué? Sí. Ok, ya hagámoslo. cerró. Ya, yo siempre quise, o sea, ya, perfecto. Entonces, y en verdad fue lindo, o sea, fue una cosa totalmente diferente y sí había sido, o sea, salió lindo, ¿no? Como, porque es muy diferente hacer una fiesta que celebrar la misa tal cual. Y con todos los amigos ahí, aparte que les pedimos que todos vayan de blanco, así que fue también lindo. Sí, 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 claro, y lo emocionante era entrar, el novio, el novio entre comillas adelante esperando a la novia, pero el novio esperando con 3 hijas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Entonces, es parte de la renovación, ¿no? claro, Y que las no, chicas vivan la sí. experiencia, que me imagino que para ellas... ¿Les uf, han comentado algo ellas sobre eso? sí, no, Sí, lloraban, sí. estaban, pero Ah, más sí. felices no puedo, Sí. más felices que perro con 2 colas. Para ti también ha sido, digamos que si tú reflexionas sobre el amor, esta ceremonia ha representado mucho eso. Sí, claro que sí, porque de todos los proyectos que hemos tenido en la vida como personas, o sea, como individuo o como pareja, posiblemente el proyecto de vida más importante es tu familia, ¿no? Entonces, también tenemos muchos amigos a los cuales hemos ido a sus matrimonios y son parejas disueltas o parejas separadas o qué sé yo, cuántas adversidades. Entonces creo que el proyecto de vida de familia sí es el proyecto más importante. Y este 25 aniversario era como que, ok, lo he logrado. Y bueno, faltan 25 años más, ¿no? No es que acá ya me quiero morir, pero sí, o sea, si he renovado 25 años, yo creo que van a ser muchos más.
Claro, aparte que hay un mensaje también detrás para nuestras hijas, ¿no? O sea, Sí se puede. y a mí me encanta, en verdad, los aniversarios a mí me encanta gritarlos así en redes por todos lados porque es como que, como decía, sí se puede. Y es un mensaje para... Hay muchos que dicen, no, pero me comprometo, qué miedo, qué nervios, no sé, ¿cómo voy a hacerlo tanto tiempo? Sí. Pero, o sea, claro, tienes que, o sea, te va a costar, no es fácil, hay mucho que viene detrás, pero sí se puede. Tienes que, ¿no? tienes que esforzarte también, ¿no? Así es. No es Sí, que claro, es una las cosas- chamba. Sí. Es una chamba. Es una chamba. Es una chamba, tal cual. Y claro, también hoy en día pues estamos en la era del relativismo, ¿no? Donde, oye, yo me convivo, pero no, ante la primera adversidad, sí, no, yo ya no, porque pues, no estoy comprometido, pues, ¿no? Entonces, sí, el compromiso es eso, ¿no? Es un valor que hay que respetarlo y hay que vivirlo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre el ego en general? ¿Es bueno, es malo, es relativo, ¿no? ¿Qué hay atrás del ego en las vivencias personales de ustedes? Yo creo que hasta cierto punto es bueno el tú saber que eres bueno, el tú demostrar, el tú aprender, el tú crecer, como decía al comienzo, ¿no? Porque todos tenemos algo bueno dentro, ¿no? Pero cuando ya eso va por encima de todo, y yo creo que soy mejor que los demás, cuando no escucho, cuando no soy humilde para aceptar errores, para escuchar a los demás e intercambiar, ahí creo como que se empieza a quebrar todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos padres que trabajamos juntos, yo no podría diciéndole, mira, lo que tú me digas no me importa, es hacer lo que yo digo. No, pues porque somos dos que decidimos, somos dos que trabajamos. Y aparte, yo tengo un punto de vista, él tiene otro. Entonces, ¿cómo no voy a escuchar lo que él me dice? Por decirte, ¿no? En la empresa, justamente, hay procesos. Somos varios los que intervenimos, los que participamos, en oficina, en producción, todos. Entonces, ¿cómo yo no voy a escuchar a todos cuando implemento un formato, un control? Si para mí me puede funcionar de maravilla, yo soy full tecnológica, ellos no. Entonces tengo que entender lo que ellos están viviendo y pasando para que funcione para todos. No me puedo cerrar en que eso se hace así porque yo lo digo, ¿no? Entonces, sí hay un punto en que sí para mí va muy relacionado a la humildad, bastante. Claro, el ego con humildad es bueno, dices tú. Sí, sí. Tiene ahí su dosis de humildad. Interesante reflexión. Y en tu caso, ¿cómo lo vives? Porque mira, tú tienes un tema bien particular, ¿no? Y es en el mundo tecnológico, tú te sientes un hombre de las cavernas. Pero eso no quiere decir que no tengas nada que decir ni nada que aportar. Porque yo no sé si sientes, a lo mejor no, porque tú todavía eres bastante joven, pero gente que tiene muchos más años, les cuesta muchísimo el tema de adaptarse a la tecnología. Estamos hablando hasta del teléfono, es todo un problema. O sea, si tú recuerdas, yo recuerdo a mi madre, o sea, con el teléfono que existía en la casa versus los celulares de alta generación que hacen todo. Es más, este podcast se produce con celulares. Es increíble, pero eso pasa, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, a mí me cuesta. No, te confieso que me cuesta, pero me entrego, ¿no? Me entrego a la experiencia de aprender. Y también me cuesta aprender porque soy más analógico que digital. Pero Gaby es una buena maestra, a veces se desespera. Entonces recurro a otros compañeros de trabajo. En el trabajo habían unos chicos que son muy tecnológicos, entonces ellos me enseñan para no molestar a Gaby, ¿no? Y claro, he aprendido mucha tecnología por Gaby, ¿no? De hecho, hago cosas en la computadora que yo mismo me sorprende. Sí, nunca pensé que iba a ser mi fuerte, pero sí manejo muchos programas, muchas aplicaciones y cosas que no son mi esencia, pero bueno, me tengo que adaptar, ¿no? O sea, no me voy a quedar en un mundo digital, no me voy a quedar pues en las cavernas. Claro. Pero sí, me entrego a la experiencia y me cuesta. Pero sí es un tema, ha sido y sigue siendo todavía un poco tema difícil para los dos, porque somos muy opuestos. O sea, a mí me es muy fácil, me encanta la tecnología, aprendo, instalo, configuro, o sea, hago un montón de cosas, por lo que he trabajado en este mayorista de cómputo años y porque yo misma he arreglado mis impresoras a veces, ¿no? Yo misma he hecho páginas web con código, entonces me es muy fácil. Entonces trabajamos todo en forma compartida, mil cosas, ¿no? Y cuando, claro, para mí él es mi primer filtro.
Entonces, teniendo eso en cuenta, yo no puedo cerrarme y decir, mira, sorry, lo haces así porque yo le doy punto, ¿no? Entonces, yo cambio mi chip a lo que estoy haciendo, que necesito que funcione para esto, pero cómo lo adapto para que todos lo hagan y lo implementen, ¿no? Y ahí es donde me toca estar del otro lado para entenderlo y aplicar un poco de paciencia, que a veces no la tengo tanto. Digamos que él es tu área de pruebas. Sí, Sí. total. No, de hecho yo tengo un documento en mi computadora que se llama matriz tecnológica, Sí. porque cuando no entiendo un proceso, entonces empiezo ya a entrar aquí, hacer clic allá, luego flechita para acá y esto, porque encuentras una pantalla con 1000 cosas y ya no sé ni qué apretar, ¿no? Claro. Y ya me vas a encontrar un código, ¿no? Ok, te voy a explicar, pero abre tu matriz y apunta. Matriz, ¿no? entonces instrucciones, ¿no? Sí. Receta, ¿cómo se hace esto? Entonces me la apunto para no volverla a molestar, o sea, ella me enseña una vez. Claro, pero hemos aprendido a manejarlo así, pues no, ya Ajá. no funciona, ¿no? Dentro de todo no funciona. Pero bueno, como experiencia ahora entrando en la urbanización, yo manejo muy bien ¿Tu GPS? mi Samsung, ¿no? Ah, ya, ya. Android. mi Android, Ujú, y ella tiene Apple, ujú. ¿no? Entonces, ella justo estaba ocupada, entonces el seguridad me dice, oye, ¿cuál es la dirección? A Ujú. ver, Gaby la tiene la dirección, entonces le doy clic, pero no sé usar el iPhone, porque sé usar mi Samsung, entonces mi lógica no es que, ya fluyo pues como un pez en el agua en el iPhone, Ujú. no sé ni cómo encontrar, cómo retroceder en el iPhone. Claro, él lo ve y se paraliza porque no sabe cómo hacer. Quedó evidenciada mi carencia de conocimiento en ese equipo, ¿no? Ahora hemos acordado, te voy a enseñar a usar mi iPhone. Sí. Esa es otra, por ejemplo. Y ya Ujú. bueno, tanta comunicación tenemos que en verdad, yo uso su celular, él usa mi celular Ujú. por temas de trabajo. Oye, pásame tal cosa, toma, pásatelo tú. Oye, no sé, cosas que hacemos y en verdad sí conocemos otras parejas que no. No, claro. Mi celular es Sí. privado con Privado. Es código más de- normal eso, sí. Claro, y ahí, o sea, no sé, es como que diferentes formas de manejar las Es cosas. como que ¿no? tu vida es transparente, o sea, ¿qué tengo que ocultar yo en mi celular que no puedo ver? Nada, nada. Mi vida es transparente, Ujú. ya está. Vámonos a la fe. ¿Les parece? Quiero llevarlos a la fe. ¿Cómo viven su fe? Porque han mencionado que para ustedes la fe es un componente muy importante, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, ante las grandes adversidades han habido momentos en los cuales simplemente lo que has hecho es pedirle a Dios que te ayude a tener, digamos, la fuerza, ¿no? Para poder reinventarte, no que te dé nada, ¿no? Sino simplemente que te ayude, Sí. ¿no? Fortaleciéndote a ti para poder superar. ¿Qué es la fe para ustedes? ¿Cómo viven la fe en sus vidas? Bueno, a ver, ante la vida que presenta tantos momentos alegres que hay que agradecer y tantos momentos a veces difíciles, la fe es más que vivir con miedo, es vivir con confianza, ¿no? Porque confías en que Dios sí te va a ayudar, sí te puede ayudar, o te quiere ayudar, como quieras tomarlo, ¿no? Tú eres católico, Sí, sí, católico, creyente. sí. Entonces, sí, momentos difíciles con miedo, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar ahora, ¿no? Entonces, el miedo lo transformas en confianza, en esta mochila pesada que tengo, deposito, ayúdame con esta mochila pesada, deposito mi carga en ti, ayúdame, no, más no te puedo decir, ese es vivir mi fe. ¿Van a misa con tus hijas? ¿Suelen Claro, ir? sí. Sí. A veces mis hijas no, Ujú, pero sí, Gabriel y yo tratamos de ir los domingos, ujú. pero más que solo ir los domingos es siempre rezar en la mesa, gracias por este desayuno, gracias por el almuerzo. gracias Agradecer. por- Sí, siempre Sí. agradecer, porque de hecho a veces hay tanta gente que no lo tiene, entonces Es verdad. sí hay algo que agradecer, ¿no? Ujú. Ese es mi punto de vista de la fe, más que soy pecador o qué sé yo, rezar un rosario todos los días. No, es más que todo eso, ¿no? Saber que hay algo sobrenatural, que es Dios y que está ahí. Y que ¿no? está ahí. Sí. Y dime, ¿esto te ha venido arraigado desde tu familia o Sí. es algo muy particular que tú has desarrollado? No, sí, familia mi eras. papá era un hombre creyente, mi Ujú. mamá también, en otra religión, Ujú. ¿no? Ah, en otra religión. Sí, en otra religión. Ujú.
Y bueno, yo después decido Ser salirme, católico. Ujú. salirme de esa religión, decido Ser salirme, católico. Ujú. salirme de esa religión, por motivos personales. Ujú. eh, y finalmente, en estos momentos tan difíciles que te hemos contado, que Ujú. vivimos en el año 2000, 2005. Ujú. 2015, ¿no? 2015. 2015 por ahí, Ujú. ahí decido, oye, voy a entregarme más, ¿no? Ujú. Pero en algo que yo quiera, O sea, no en lo que mis papás me han dicho. Ah, ¿no? mira, qué curioso, pero igual ha habido digamos, una formación en fe en la casa, pero Sí, después ya tú has buscado tu propio camino, vamos a sí, es decirlo correcto. así. Sí. Tú lo has Claro. dicho, tú lo has dicho. Y en tu caso, Gaby, Yo creo, complementando de pronto un poco lo que decía sobre la fe, que tiene que ir también de la mano con qué hago yo. O sea, porque si bien es cierto, o sea, descargas tu mochila en Dios ujú, para que te dé esa fuerza para seguir, pero no es que me tiro a la cama y esperar que alguien me Sí. ayude, ¿no? O sea, es claro. dando lo mejor que tú puedes y ahí donde ya no puedes más, ahí es donde ya, ok, A Dios rogando y con ayúdame. el mazo dando. Correcto, sí, correcto, ¿no? Es eso. Pero creo que sí, esa dosis de fe es la que te da un poquito de paz para entre todo ese desastre que vives, decir, ok, o El sea, respiro. Ujú, algo bueno va a pasar, ¿no? Y Ujú. siempre hay cosas buenas que van a pasar, siempre. ujú, A veces uno no las ve, ujú. pero existen. Me ha pasado que llega tal información o tal noticia o tal cambio y empiezo a relacionar y digo, oye, pero empiezo a relacionar que eso probablemente es relacionado a tal cosa y digo, si no, no hubiera pasado. O sea, mira, yo estaba necesitando esto y mira, ha llegado de esta manera que recién me doy cuenta que me funciona. Ujú. Pero yo creo que la fe es parte importante de nuestro día a día. A veces en el camino se pierde. Un poco los adolescentes pierden eso pensando en que no, tengo que vivir el momento, la parte social, o tienen otras inclinaciones. Ujú. Pero claro, cuando uno lo pasa difícil es cuando más se acerca a Dios también. Ujú. Sí, es Eh, verdad. Eso es verdad. lo bonito y lo interesante es no perderlo, a pesar de que Cuando te te va vaya bien. bien. Correcto. Sí, 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 muchas veces uno se refugia en la fe, es muy común cuando tiene sí, un problema. desafío importante o está, como se dice, en la lona, sí. ¿no? Pero efectivamente la fe tiene que ver mucho con esa luz que uno necesita, ¿no? Mm, Y que a sí. veces es la que te deja ver en la oscuridad, digamos así, ¿no? Como Cuando dicen, ya ¿no? sientes. La fe mueve montañas. Sí, claro que Sí. sí. Pero hay que Sí. confiar y hay que Sí, hay creer, que como confiar. dice Klaus. Ujú. Vamos yendo hacia el final y quiero traer una palabra porque estaba pensando en la siguiente palabra, pero estoy pensando en algo que les haga ver hacia futuro y de paso también vayan ustedes proyectando lo que quieren dejar, porque finalmente es un testimonio de ustedes, ¿no? De cómo Ujú. vuelcan sus experiencias y sus Ujú. vivencias, que es de por sí algo tan íntimo, ¿no? Para que alguien allá afuera pueda escuchar, conectar y decir, wow, tengo que seguir, ¿no? Ujú. Wow, tengo que levantarme. O como dice Gaby, claro, Dios te va a ayudar, pero no quiere decir que tú te Ujú. tires a la cama y que Dios va a hacer tu chamba. Ujú. O sea, la chamba es tuya Así es. y Dios Claro, lo que va a hacer sí. es te va a dar a lo mejor las luces o Ujú. te va a poner los caminos, te los va a iluminar para que tú puedas realmente continuar. Quiero hablar sobre la muerte. ¿Por qué quiero Mm. hablar sobre la muerte? Porque todos nos vamos a morir. Yo siempre siento que la única certeza que tengo como ser humano es esa, ¿no? Estás viva. Puedo decirte, me voy a morir algún día, ¿no? Y le Ajá. voy a acertar, ¿entiendes? La Claro. lotería no sé si la ganaré, pero la muerte de que me Esa voy a no morir, falla. esa no falla. ¿Qué piensan sobre la muerte como familia? Y no lo enfoquemos desde el momento de morir, sino lo que yo quiero que quede cuando yo no estoy. Ujú. Porque hace poco, ¿y por qué les traigo esta reflexión? Porque en una pareja tan unida, muchas veces esa conversación no existe. Y a mí me ha pasado presenciar hace poco el fallecimiento de mi mejor amiga Mm. y ver el sufrimiento, porque eran unos esposos muy unidos, de su esposo, fue algo que me ha marcado muchísimo. Mm. Porque tú de alguna manera lo interiorizas y dices, wow, si yo mañana no estoy, ¿qué va a pasar con mi esposo? O si él se va, ¿qué va a pasar conmigo? Ujú. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido esa conversación. Sí, lo hemos hablado, pero poco ligero No me de acuerdo. repente. Sí. Va a ser un poco fuerte, creo yo, O sea, hablarlo. hemos Pero ¿cómo hablado te ves sin Gaby? Es una cosa así, ¿no? de qué pasaría con el otro si uno fallece. O sea, tú Ah, harías sí. tu vida, yo haría mi Ah, sí, vida, sí, si ya no me lo acuerdo. haríamos, si nos costaría. Y lo hemos conversado incluso con las chicas delante, Claro. ¿no? Claro, y creo que los dos estuvimos de acuerdo bueno, lo hemos conversado ya hace muchos Sí. años, ¿no? Pero claro, dependiendo en qué momento estás, como que estás libre de rehacer tu vida, obviamente, ¿no? Ujú. El que queda acá, digamos.
Pero yo creo que más bien, sí, pues también he pensado en esos casos donde están tan unidos que uno se va y el otro como que se apaga, ¿no? Lo que pasa es que, claro, vamos a tratar de reflexionar sobre yo si me quedo sin Klaus. Porque, claro, yo no quiero entrar en el tema de continuar. La vida continúa al margen de nosotros. Ajá. Así es. O sea, yo me muero y mañana Así todo es, sigue igual. así es, sí. Más bien, lo que sí me gustaría reflexionar es sobre qué se ve hacia el futuro. ¿Cómo quisiera que me recuerdes? O sea, ¿cómo quisiera que sea la memoria que queda en la gente que me ama sobre mí? Ya, esa parte no la he pensado. ¿Puedo? Pero, a ver, ¿tú la tienes? Bueno, ¿cómo quisiera que la gente me recuerde? Por ejemplo, mis hijas me comunican que yo soy un pata que resuelve, ¿no? Porque lo han visto a lo largo de la vida y me ponen como referente para compararme con sus amigos o sus parejas, ¿no? Porque tengo 3 hijas, ¿no? Que buscan, no buscan, sino que de repente en algún momento tienen pues un encuentro con alguna pareja, ¿no? Entonces es como que les pongo la valla en ese sentido, ¿no? Ser un hombre que resuelve. Práctico. Sí, y creo que por eso puedo ser recordado. Ahora, yendo más a la palabra muerte, sí, también, bueno, te comparto algo que también se lo puedo compartir a muchos, porque a muchos se lo he compartido. A mí en el 2020, en pandemia, me detectaron un cáncer. Un cáncer a la vejiga, que, bueno, me operaron 3 veces, pero toda vez que suena la palabra cáncer, Claro. es como que dices, ya, me jodí. Perdón, Así es, tal cual. perdón el francés, ya, acá me voy a morir. Entonces, pucha, simplemente igual. Fue exactamente la misma historia que te contaba antes. Ok, todo este miedo que tengo adentro, deposita tu confianza porque no puedes seguir viviendo con miedo, ¿no? Y hice de todo, pues es que alimentación, biomagnetismo, qué sé yo, te contaría más cosas pero hice todo. Hablé con todas las personas que podía hablar, que me orienten en cómo manejar esto y finalmente salí. Hasta el día de hoy me siguen haciendo exámenes y de todo salgo limpio. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que la muerte también le he vivido el sentido ese de, oye, me voy a morir ahorita con 54 años, en ese momento 53. Y dije, bueno, acá no se puede acabar, ¿no? Tengo que seguir hasta los 80 años que tengo para seguir dando, ¿no? Así que bueno, acá estoy. En este proceso de salud que tuviste, en este reto, ¿sí has hecho quimioterapias todo o no? ¿No llegaste Me a hicieron una o quimioterapia focalizada, Ya. pero en ningún momento, agradezco a Dios, en ningún momento me limitó, ni de trabajar, ni de correr tabla. Entonces, bueno, sí tuve 3 meses que, digamos, por la cirugía no pude correr tabla, pero cuando el primer día que pude volver a correr, olvídate, es que me tiré al mar a llorar, así dije, gracias por esta Renaciste. nueva oportunidad. Cada vez que voy a correr nuevamente es un regalo, ¿no? Es un día más y un regalo, sí. Lo aprecio mucho. Sí, de hecho, por ejemplo, para mí, sí hemos conversado también de que en algún momento queremos hacernos un motorhome para ir a pasear juntos por Latinoamérica. Un camper, claro. ¿no? Para ir a pasear por Latinoamérica, así, parando donde te provoca, la playita, ir a comer, o sea, conocer y vivir así libres, ¿no? Sin ningún rumbo, sin ninguna presión, ¿no? Sí, pensando en ser libres, en disfrutar de la naturaleza y, claro, y nuestras hijas ya van a estar más grandes de lo que... Ya están grandes, pero un poquito más grandes todavía, ¿no? Porque la última tiene 14 todavía. Y también otra cosa que siempre hemos conversado, que mis hijas también saben, es que a mí me encantaría, ya también cuando sea un poquito mayor, es ese plan de cada tantos días hacer almuerzo familiar, que venga con las parejas, los parejos, porque las 3 son mujeres, con los nietos, entonces esa reunión familiar, y siempre por el estómago todos caen, pues entonces, y en pandemia cocinaba, entonces me gustó esa etapa de preparar cosas ricas para sentarnos a comer y que todos estemos contentos, felices, y qué rico quedaba, ¿no? Entonces eso me encantó y es algo que a futuro quiero
tenerlo para que quede también como Conservar. costumbre entre todos. Claro, esa o sea, tú unión quieres que las familiar. tradiciones, al margen de que tú estés o no estés, se mantengan Claro, en el para tiempo. mantener la unión de la familia, Ajá. ¿no? Ujú, Sí, eso es lo que me gustaría lograr. ujú. Bueno, que de por sí somos bien unidos porque conversamos, o sea, hay muchas amigas de nuestras hijas que nos dicen que les gusta venir a comer a la casa porque hay sobremesa y Claro. conversamos bastante, ¿no? Ese tema de la sobremesa es algo que yo siento que se ha perdido mucho en Sí. los hogares. Bueno, Básico. en Lima es raro, es creo más común. Yo soy de provincia y en provincia más bien es normal. La sobremesa es desayuno, Sí. almuerzo y cena, porque Sí. todo es más pausado, todo más lento en provincia, Ujú. ¿no? Aparte que todo está tan cerca que no tienes las distancias, Mm, entonces no tienes que salir una hora antes para ir a trabajar. claro. Acá en Lima sí hay gente Sí. que sale una hora antes, 2 horas antes. Sí. Entonces, encima no puedes regresar a almorzar a tu casa porque ya la distancia lo impide. Entonces, yo siento que eso también en Lima, no sé qué tan común sea antes, pero yo sí siento que la sobremesa es algo extraño en Lima. No Ahora- lo era en mi familia, por Es ejemplo. por eso, pero también porque yo creo que no hay comunicación en la familia. Ujú. Porque cada uno está en su mundo o chapan celular y no hay comunicación y Sí. se ha perdido eso. Hay Justamente- protocolo no negociable, por ejemplo. En Mesa, el caso de ustedes. Ujú. mesa Sí. no va al celular. Ujú. Para que justamente nos miremos todos a los ojos y podamos comunicarnos y podamos contar nuestras cosas, ¿no? Ujú. Mi hija menor de su bowling, mi hija mayor de su salida y mi otra hija de su psicología. O sea, Ujú. todos es el momento en donde nos conocemos más y finalmente para eso vivimos bajo un mismo techo, ¿no? Porque si no, tú vives en la habitación número 13 de uno y tienes un late check-in y late check-out y nadie te ve. Eso es verdad. Claro, Ujú. pero eso es algo que, por ejemplo, yo aprendí mucho de él porque en mi casa no había mucha comunicación, nos costaba mucho eso. Ujú. Entonces, cuando yo lo he conocido, yo más bien he adoptado eso súper bueno de él Ujú. y yo quería justamente eso para mi familia directa. Ujú. Entonces, ya pues las chicas han crecido con eso, ¿no? Claro, para él- ellas es normal. Él habla hasta con las piedras, entonces para él es o sea, No, y facilísimo. me la pasa, por ejemplo, comunicación. con Gabriela, Gaby, quiero hablarte de algo, o vamos a hablar de esto, y ella, sí, te escucho. No, le digo, no, deja su celular, me miras a los ojos y sé que me estás escuchando, ¿no? Hombre de las cavernas. Sí, pero bueno, no, sí, eso es algo súper bueno que... Y en que tu casa todas sí mis había amigas- sobremesa siempre. Tú lo has Sí, traído a tu sí. familia. No, mi papá y mi mamá eran muy unidos, sí había una muy bonita familia hasta que mi papá falleció, ¿no? Ujú, Y claro. bueno, y de ahí empieza otro episodio, otro Ujú, capítulo de mi ujú. familia, de los Augustin, Ujú, ¿no? Que de repente no es tan bueno, ¿no? ujú. Pero Bueno, eso pero no. así es la vida, pues Sí, la vida no claro. es una carretera plana, sino Así tiene es. Sí, tiene sus ciclos, vamos Sí. a decirlo así. así Qué es. bonito. Mensajes finales. ¿Qué les gustaría decirle a la gente que está allá afuera, que escucha un poco sus testimonios, se siente identificado, a los emprendedores que se han caído, están en la ruina y que acá hay 3 veces se han levantado y han continuado? ¿Qué les gustaría decir? Yo creo que siempre hay un nuevo amanecer. Vive el día a día y siempre sé positivo, pero busca ayuda siempre, porque de las personas correctas vas a recibir una ayuda buena y eso suma para tu tratar de salir adelante. Ujú. Eso. ¿Tú? Sí, siempre busca ayuda del que más sabe Ujú, o del que crees que más sabe, no del que dice que sabe, sino del que tú ves que le va bien, ujú. del que tú ves que hace las cosas bien porque tiene éxito. Ese es el que te puede ayudar, no el que te dice yo te voy a ayudar y el tipo Ujú, no sabe nada. ¿Qué más? Elige tus batallas. Hay ujú. batallas que no vale la pena pelear porque simplemente deterioran una relación o de negocios o de pareja, ¿no? Hay batallas que con Gaby ya para mí ya están perdidas, ¿no? No es, Sí, mi amor, nomás le dices. no es necesario pelear. Hay otras donde sí quiero pelearlas, ¿no? Eso es. Dale, les quiero agradecer un montón por la generosidad. Yo me quiero quedar con generosidad porque eso es lo que yo siento cada vez que pasa alguien por este espacio y abre su corazón, sus vivencias, su sentir, su forma de pensar. Por eso se llama Sin Etiquetas. Aquí no estamos tratando de enseñar nada a nadie, estamos tratando de mostrarnos cómo somos, cómo pensamos, Una cómo nos experiencia, sentimos, claro. nuestras experiencias, y si conecta contigo, qué bueno. Bye, bye. Gracias.